Me consigan un dron para seguir filmando las clases. Un dron. No, no el dron de 2500, no, te dice uno bueno. Superior a. Realmente la capacidad de estacionamiento. Claro. Pro eso que Que venga merenda gratis para los estudiantes que están todo el día acá. Claro, también. se puede poner a grabar así. Holograma, así no hace falta que vengamos a clase. No, no, sí, por eso te. Es verdad, hasta que se cumple vas a ver. Pero por eso, tío. Por eso estás preguntando fecha. ¿Ah? O te ven la mesa con Jorge pensando. Con Jorgito Vázquez. Crear un medio de comunicación con un George. Pero no sé si es una propuesta o te están matando. O no te quieren nada por eso. ¿Qué hubo? Ya no estuve. No lo vengo a hacer. Ah, eso por un padre. Tienen un resumen programático, sí. Mira si pongo de propuesta. ¿Mira qué? El Anayes. Si yo pongo esa propuesta, vos me votas. La lleva a clase, vos. Esa también lo he puesto. Bueno, Vamos a hablar con Jorge. Ah, no te leo nadie. Dibujito peor.
subí y tuve una cosa. Tengo que ser dueño de arnés más o menos para subir lo que pesa. Más que curioso. Un drama todo eso. ¿Tenés disco? Pásenmelo, te lo pongo. ¿Mm? Lleva un disco al laburo. ¿Te paso el nombre? ¿O no tenés? ¿Quién descubre el error en mis dibujos que puede lograr acostarme del examen? No está filmando todavía, ¿no? Sí, oh. Un error en las letras. Ninguno. ¿Que estamos equivocados de carrera? Recién escuché que algún comentario hacen siempre se está a tiempo de ser el electricista idóneo. Medio complicado. Nathan. Me la voy a jugar. Total. No pierdo nada. Matrícula y no. ¿Qué te dije? No, no está al revés la fase, o sea, está intercalada, porque por el dibujo allá. ¿Cómo al revés la fase? Azul, rojo, negro. ¿Era ese? Sí. Qué ni idea. ¿Qué? Es un poquito más que el idóneo. Igual, si ustedes cometen el error, en realidad es una cuestión de color. Los órdenes, mientras sea ABC, ABC, no hay problema. Pero no se imagina cómo duele que uno lo corrija. No sé nada de conmigo. Ustedes por duda vénganse con un solo color. Entonces no hay riesgo de cometer errores de colores. Ahora dice se ponga. Mira, sin querer hacer eso. Dice bien sin querer hacer. Pues yo ya sabía que estaba mal inconsciente en la oficina. Venías lento por eso. ¿Verdad? ¿Ves que no vamos a trabajar ahora? Rapidita. La semana pasada, luego de terminar con todo lo que tenía que ver con los fenómenos de la dispersión en el inducido, que habíamos terminado estudiando la reactancia de dispersión de cabeza de diente, que sumada a la de ranura que habíamos visto antes y a la de cabeza de bobina, nos daba todo lo que es dispersión inducido, la fuerza electromotriz autoinducida por ese flujo disperso. Y habíamos pasado ya a estudiar la demostración de que el campo producido por una corriente trifásica aplicada sobre 3 bobinas de fasada a 120 grados, ¿qué resultado nos daba? ¿Se acuerdan? Habíamos planteado este caso, es decir, tenemos esta espira, a 120 grados de ella ponemos una segunda, y a 120 grados de ella ponemos una tercera. Entonces, entre el eje de la primera y la segunda tenemos 120 grados, entre el eje de la segunda y la tercera otros 120 grados, y si hubiese continuidad, porque esto es un rotor cerrado, o si lo suponemos desarrollado pero agregándole más bobinas, a 120 grados volveríamos a tener la primera. 3 bobinas desfasadas a 120 grados. Si a la corriente, si a la fase 1 le hacíamos circular una corriente impulsada por aquella fuerza electromotriz trifásica que tenemos representada senoidalmente en función del tiempo. La corriente de la fase A
como corriente A seno de omega t. A la fase de color negro aquí le hacemos circular la corriente impulsada por la tensión de la fase B que tenemos representada acá como I sub B seno de omega t menos 120. Y a la roja, 120 grados desfasada en el espacio respecto de las anteriores, le hacemos circular la corriente de la fase C, que como estamos viendo allá, tiene un desfasaje de ¿cuánto? ¿Menos cuánto? Menos 240 con respecto a la primera. ¿Qué resultado nos daba esto? Un campo magnético que veíamos para cada fase era 0,9 por I, por NB, por seno de omega t y no sé qué otras cosas más, que cuando lo terminábamos sumando se producían una serie de simplificaciones y nos terminaba dando algo así como esto. Tita sub I igual a 0,45, zeta MNI sobre P, seno de omega t menos K por X. El K era K por X. Sí. ¿Qué era esto? Según una explicación teórica que habíamos hecho. Una onda viajera. Teniendo en cuenta que esto está medido aquí en una dimensión que es espacio, no es tiempo, lo que está en el tiempo son las corrientes que tenemos representadas, esta es una bobina al lado de la otra, nos daba puntualmente frente a estas tres bobinas, en función de la dimensión X, una onda que tenía esta distribución. Bueno, quedó con poca tinta, no importa, no la vamos a rehacer. En donde aquí aparecía la amplitud θ i, pero que tenía una particularidad esta onda. Si bien tenía una distribución senoidal o cosenoidal según el eje de referencia en el espacio, ¿qué otra particularidad tenía el estar multiplicada por seno de omega t menos K por X? La onda nunca desaparecería, nunca cambiaba su amplitud, pero sí se desplazaba a una velocidad v constante que habíamos visto que incluso era igual a la velocidad a la que giraban los polos inductores. Es una distribución, a ver, no es una onda temporal, es una distribución en el espacio. Es decir, si este es el desarrollo de la máquina del inducido, yo me paro acá en este instante y veo que tiene ese valor, me corro para acá, tiene este, me corro para acá, tiene este. Si esos vectores fueran visibles, vería vectores de diferente longitud, básicamente, vectores de inducción. Pero que en realidad están viajando, entonces si me quedo quieto y los veo pasar, voy a ver cómo va oscilando esa onda en el tiempo. Análisis teórico de lo que pasaría matemáticamente en tres bobinas desfasadas a 120 grados cuando le aplique una corriente obtenida de un generador trifásico, que son tres corrientes senoidales desfasadas a 120 grados en el tiempo, que no son ni más ni menos que las corrientes, impulsadas por las tensiones que podría llegar a tener en este generador trifásico cuando los polos desde el instante 1 al 2 al 3 vayan cambiando de posición. A ver, nada más que hay que considerar. Nosotros acá estamos moviendo los polos. Si esto lo estamos analizando como un generador, ¿qué va a estar ocurriendo? Yo muevo los polos con una fuerza motriz, lo obtengo desde una turbina, desde un motor de combustión interna, desde una hélice de un aerogenerador. Hago mover los polos frente al inducido, induzco fuerzas electromotrices y en la medida que le conecte cargas eléctricas a la salida de esos arrollamientos, estas fuerzas electromotrices se transformarán en tensiones porque la máquina pasa a estar en carga y harán circular corrientes. Y esas corrientes, según la condición de carga que le conectemos, podrán estar en fase con lo que fue la fuerza electromotriz de vacío o su posición puntualmente, en fase con la tensión de Bornes, cuando sepamos qué es la tensión de Bornes, atrasada, adelantada, dependiendo de la condición de carga. Por el momento vamos a suponer que la hacemos circular en fase con la posición que tenía E sub 0 cuando la máquina estaba en vacío, que es el análisis más simple que podemos hacer. Esa tensión inducida puede que yo la esté usando para consumirla en una resistencia y producir calor, para alimentar lámparas y producir luz, o que se le esté reinyectando a otra máquina igual para que en el otro extremo de la línea transforme la energía eléctrica que transporte en energía mecánica. Aprovecho toda la energía mecánica que me dé el río
Paraná, por allá por Yacyretá. No hay manera de que mude todas las industrias de Buenos Aires al lado de Yacyretá porque el puerto está en Buenos Aires. Entonces allá producimos energía eléctrica, la traemos hasta donde necesitamos consumirla y acá la volvemos a transformar en mecánica. Básicamente hemos cambiado esos largos árboles que se usaban en las fábricas de la época de la revolución industrial, en donde poníamos un motor de vapor en un extremo, producíamos movimiento y mediante poleas colgábamos todas las máquinas. Hemos cambiado el árbol por cables, mucho más seguro, mucho más eficiente y nos da trabajo a los electricistas. Entonces hay que mantenerlo en secreto. Por eso nos encargamos de que se reciban pocos ingenieros para que no haya suficiente competencia. Como decía un sabio pensador, hay que matarlos en el nido. No, no. Hay que quitarlo. Entonces, no, quédense tranquilos. Después del tercero, cuarto, cuando máximo el cuarto intento ya aprueban. Captura para ustedes tenemos acá. ¿Cómo? Captura para ustedes tenemos acá. Total energía eléctrica, que lo que hacíamos los otros días, lo obtuvimos de este generador, le inyectábamos en aquella máquina lineal. Muy probablemente por la última clase vamos a hablar de los motores lineales, que son las bobinas puestas una al lado de la otra y no producimos movimientos rotatorios sino de traslación, como por ejemplo lo que se utiliza en los trenes eléctricos de levitación magnética, no en los nuestros que todavía siguen teniendo rueda, entonces con un motor producimos un movimiento rotatorio. Cuando levita magnéticamente y ya no hay conexión física entre el suelo y el tren, se recurre al motor lineal. Entonces no tenemos rozamiento y el motor trabaja poniendo el estator en la vía y el rotor o la parte móvil en el tren o al revés. Lo estudiaremos muy superficialmente en una charla de no más de 5 minutos. Y llegamos a obtener este resultado. Ahora vamos a ver cómo, si esta máquina se transforma en esta un poquito más elaborada, a la que le inyectamos esas tres corrientes desfasadas a 120 grados, vamos a ver físicamente qué ocurre. Y cuando me refiero a físicamente no es en el sentido de la física, del estudio de la física, sino a gráficamente, digamos. Vamos a tratar de dibujar cómo se comportaría el campo magnético. Entonces, vamos a suponer tres instantes. Instante 1, instante 2, instante 3. El instante de 0 grados. El instante 2 es el que corresponde a un desplazamiento de 30 grados. Y el instante 3 es el que corresponde a un desplazamiento de 60 grados. Ya vamos a hacer las salvedades con respecto a nuestro dibujo, pero nosotros sabemos que si estas tres tensiones o corrientes trifásicas desfasadas a 120 grados estuviesen bien dibujadas, donde una tensión o corriente es máxima, las otras dos son iguales y valen la mitad, cosa que acá no se está cumpliendo. Donde una es máxima, las otras dos son iguales y valen la mitad. Donde otra es máxima, las dos son iguales y valen la mitad. O cuando una es 0, una vale menos raíz de 3 sobre 2 y la otra más raíz de 3 sobre 2. Por composición de ondas, por superposición de ondas, no más que eso. Lo mismo en este caso, bueno, acá tenemos que esta debería estar coincidiendo, en realidad acá se me desvió un poco la línea. Acá sí estamos con el máximo negativo. ¿Qué va a ocurrir entonces? Instante 1. Las tres corrientes iniciales. Máxima en la fase A. Cuando supongamos que es máxima en la fase A por una cuestión de las polaridades. Esto es un generador. Entonces estas tensiones son producidas por el generador. Para tener coincidencia entre lo que estamos representando, para esa posición de los polos, generador, polos moviéndose hacia la derecha, ¿qué polaridad deberían tener los conductores identificados con A y A', que son los que coinciden en este momento con el eje del polo, y F y F', que son los que coinciden con el eje del otro polo? Y hacia la de entrante o saliente. Exactamente. Y entrante sería en A y A'. Exactamente, acá tenemos fuerzas electromotrices entrantes y acá fuerzas electromotrices salientes. Aplica la regla de la mano derecha. Para conductores que se mueven frente al polo, en realidad lo que se mueve es el polo, ¿qué hacemos? Frenamos los conductores y movemos los... Para mi regla.
lo aclaro para la filmación. Ustedes pueden usar la regla que quieran, la de los pies torcidos, da igual, mientras lleguen al resultado correcto es lo mismo. Yo pongo la palma, hago mover los conductores hacia la izquierda, en sentido contrario a lo que en realidad se mueve el polo, y los dedos de la mano me están dando la polaridad de la tensión, de la fuerza electromotriz inducida, de la tensión que va a resultar cuando la máquina está en carga, y de la corriente si estamos suponiendo que la corriente logra circular en fase con lo que L sub 0. Y por eso me da que entonces en la fase A, acá tengo, si ya hay corriente, corriente entrante. ¿Qué estaría pasando en la fase B y en la fase C? Según la combinación de corrientes, deberían tener la polaridad contraria. Por ende, si en la fase A tenemos corriente entrante, en la fase B y en la fase C deberíamos tener corriente saliente. Lo que me lleva a pensar que acá esto tiene que ser saliente, ¿por qué? Porque están bajo la acción del polo sur. Y que acá deben ser entrantes, ¿por qué? Porque están bajo la acción del polo norte. Y en la fase B, lo mismo. Deben ser salientes acá porque todavía están bajo la acción del polo sur. Y acá entrantes porque todavía están bajo la acción del polo sur. Es decir, la fase azul A está bajo la acción plena de los polos. La roja todavía no está bajo la acción plena. De hecho, si vemos la roja va a ser negativa, pero en el instante 1 todavía está yendo hacia el máximo negativo. Y la negra ya está quedando detrás del polo, lo que quiere decir que ya está yendo hacia cero. Está en el mismo valor que la roja, pero apenas yendo hacia cero. Instante 2, 30 grados más tarde. ¿Qué pasa en el instante 2? Tenemos fase B negra, esperen, nos hemos ido. ¿Qué tendría que pasar en el instante 2? B0. Vale, tensión. ¿Cómo lo representarían las corrientes en el instante 2? O sea, cuando se va acercando al norte, crece la corriente por un lado y cuando se va alejando del norte tiene que ir para el otro lado, ¿no? Mientras estén, a ver, yo aquí les he representado frente a cada uno de los polos cuál sería el eje del polo. De manera que acá estamos viendo que hemos salido con el polo norte de estar enfrentados plenamente frente a la fase A y ahora nos repartimos un poco entre la A y la C. Y acá también entre la A y la C. Entonces, ¿con qué nos encontramos en realidad? Con que ahora la acción, la zona de acción de los polos está acá y acá. Entre A y B y entre... Nos hemos desplazado y siempre tenemos frente al polo 6 conductores. Nada más que ahora tenemos el B', A', AB, CD. Y por acá el E y el F. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Fíjense, esto ahora es la zona neutra. ¿Qué le está pasando a la fase B? Para que coincida con el gráfico que tenemos acá. Se asustaron, se creían que lo había dibujado mal y ya lo estaban disfrutando. ¿Qué pasa con la fase B? Tienen, donde antes teníamos dos corrientes salientes, ahora vamos a tener un conductor frente a la acción del polo norte y otro conductor frente a la acción del polo sur. Ambos a igual distancia de su respectivo polo. ¿Qué quiere decir? Ambos van a tener diferente polaridad, pero la misma amplitud en ese instante, digamos. El mismo módulo. Se anulan. Y sobre los otros dos conductores que tenemos acá, lo mismo. Entonces, ¿a qué nos lleva? Si tenemos igual Fm entrante y saliente donde antes eran las dos entrantes e igual Fm entrante y saliente donde antes las dos eran salientes, nos están quedando 4 fuerzas electromotrices próximas a cero, pero en oposición una respecto de la otra. Positivo más positivo más negativo, todas de igual magnitud nos da 0. Por eso la fase B
está pasando por cero, porque tiene tantos conductores de cada lado activo frente a un polo como frente al otro. Y por el contrario, la fase roja, que antes tenía una cierta polaridad saliente frente al polo sur, ahora está más cerca del polo sur. ¿Qué quiere decir? Se acaba de hacer más negativa todavía. ¿Llegó al máximo? No, porque al máximo vamos a llegar recién cuando estemos en el instante 3. Y con la azul dejó de ser máxima, pero un poquito. ¿Qué quiere decir? Acabamos de bajar hasta raíz de 3 sobre 2 y acá estamos en menos raíz de 3 sobre 2. Tanto la azul como la roja tienen las dos el mismo valor, nada más que una es positiva y la otra es negativa. ¿Qué quiere decir? La A sigue siendo entrante y la B sigue siendo, perdón, la B está en 0 y la C sigue siendo saliente. Pasamos allí, perdón, pongamos de todas las polaridades. Todas estas siguen siendo entrantes, todas estas siguen siendo salientes. La roja tiene las dos salientes acá, las dos entrantes acá. Y la azul no tiene nada porque tiene repartidos sus lados activos entre ambos polos. La negra. ¿Estamos? Vamos al tercer instante. El eje del polo se vuelve a correr otra ranura, otros 30 grados. Entonces, las zonas neutras ahora están ubicadas acá y acá. ¿Qué ocurre? Ya no tenemos ninguna fase que se reparte entre ambos polos. Entonces, todo lo que está frente al polo sur va a ser saliente, con un máximo valor en la fase roja, porque en este instante la fase roja, o C, tiene sus lados activos coincidentes en el espacio con el eje del polo. Y si volvemos a hacer el análisis, esperen que acá se me fue, esto es saliente. Porque ahora tenemos las zonas neutras desplazadas una ranura más, que están acá y acá. Y por ende, acá estamos frente al polo norte. ¿Qué estaría pasando si analizamos temporalmente las corrientes impulsadas por la flama inducida en aquel tercer instante? La fase azul sigue siendo del mismo valor, pero sigue decreciendo. Ahora ya estamos acá. En el instante 1 estábamos en el máximo, en el 2 en raíz de 3 sobre 2 y ahora en 0,5. ¿Qué pasó con la negra? En el instante inicial era menos raíz de 3 sobre 2, en el instante 2 era 0 y en el instante 3 ¿qué le está pasando? Si le asignamos polaridades en las entradas, para que aquí me dé fuerza electromotriz y corriente entrante, ¿qué tiene que pasar? Ahora la corriente es entrante en B. Inicialmente era saliente, pasó por 0 y ahora es entrante y volvió a tener en magnitud el mismo valor que en A, pero con polaridad contraria. ¿Y qué estaría pasando el C? Inicialmente valía raíz de 3 sobre 2, sí, exactamente, menos 0,5. Esto era menos 0,5, esto es más 0,5. Luego pasó a menos raíz de 3 sobre 2, manteniendo la polaridad, y ahora es máxima, manteniendo la polaridad. ¿Por qué? Porque sigue estando siempre bajo la acción del mismo polo. Nunca se cambió de polo. Esa es la distribución de corrientes en cada uno de los conductores en función de la tensión inducida y de la carga que le hemos conectado. Lo que queremos ver ahora es cómo se va a comportar el campo magnético producido por ese bobinado cuando circulen esas corrientes. Campo al que le vamos a llamar hoy, al que vamos a estudiar, reacción de inducido. ¿Por qué? Porque va a ser el campo producido por esas corrientes y que envuelve a esos conductores, pero que a su vez concatena los arrollamientos o los polos inductores.
Entonces por eso se le llama reacción de inducido. Sabiendo que lo que hemos terminado de estudiar la semana pasada, alrededor de cada uno de estos conductores se van a producir campos que se cierran localmente, que con suerte salen al entrehierro, pero no llegan a atravesarlo, que se cierran alrededor de cada ranura, que se cierran alrededor de cada cabeza de bobina posterior y anterior, y que es la dispersión. ¿Qué efecto producía esa dispersión? Fuerza electromotriz autoinducida, inducida de forma mutua en las cabezas de bobina, más efecto pelicular, más pérdidas adicionales en el hierro, porque usa hierro para un campo que no produce trabajo útil. Que todo eso se sintetizaba en la reactancia de dispersión y en qué más. Las pérdidas adicionales, que lo estudiamos la semana pasada. ¿Qué más aparte de la reactancia de dispersión? La resistencia. La resistencia efectiva en corriente alterna, que incluye el efecto pelicular más las pérdidas adicionales del hierro, que son proporcionales a la corriente al cuadrado también. Y que llevaba en una máquina de rotor cilíndrico que la resistencia respecto a la del cobre en caliente se pudiese incrementar en cuánto. En rotor cilíndrico hasta 4 veces y en polos salientes hasta 2 veces. Olvidándonos de esa parte del campo que ya le hemos estudiado, vamos a ver ahora lo que es efectivamente la reacción de inducido. El campo producido por la corriente de inducido que atraviesa el entrehierro y se entremezcla con el de los polos inductores. Para poder ubicarnos primero en eso, vamos a dibujar rápidamente qué camino sigue el campo de los polos inductores. El campo de los polos inductores lo vamos a dibujar en azul y en línea de trazo. Es un campo que sale desde el polo norte, atraviesa el entrehierro, cuando llega a la corona magnética del inducido, toma la curva hacia el polo sur más cercano, vuelve a atravesar el entrehierro, pero ahora entrante en el polo sur, y se cierra. Si consideráramos en realidad un gráfico completo, tendríamos que la mitad del flujo producido a este campo le llamábamos tita de excitación a los amperios vuelta, o flujo phi sub 0 al flujo producido por él. En realidad, la mitad del flujo phi sub 0 se cierra hacia el polo sur que está hacia la derecha y la otra mitad hacia el polo sur que está hacia la izquierda. Si se trata de una máquina de un solo par de polos, la mitad va hacia la derecha, la mitad hacia la izquierda y termina llegando al mismo polo sur. Para no complicar tanto el dibujo, lo dejamos en una sola línea. Cuando los polos se hayan movido 30 grados, esa línea de campo de tita de excitación también se va a haber movido 30 grados, porque es la producida por los propios polos, y se cierra. Y también le llamamos tita de excitación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que estamos queriendo ver acá es cómo se distribuyen las fuerzas magnetomotrices, que son directamente proporcionales a las corrientes y a las espiras. Para después hablar de inducción y de flujo aparece la reluctancia, la saturación del hierro y todas esas